Saludos y bienvenidos a esta tercera entrega de Encuentros Cuchilleros desde aquí, desde el Museo de la Cuchillería. Hoy tenemos un protagonista, se llama José Expósito. Es toda una referencia en el mundo de la cuchillería artesana en Albacete. Fue presidente de APRECU en el año 1990 hasta el año 1996 y podemos decir que de sus manos han salido verdaderas obras de arte, piezas únicas que han alcanzado y además han reconocido en certámenes importantísimos de la artesanía cuchillera. Bueno, él desciende de una saga de artesanos cuchilleros como son la saga de los Expósito. Su abuelo era Bartolomé Expósito, que comenzó con este oficio, lo continuó su padre José Expósito y tenemos aquí al que es el último eslabón de la cadena. Yo le voy a preguntar, porque tenemos mucho interés de saber si sus estudios en matricería le ayudaron a subir un escalón de nivel en cuanto a calidad y a piezas únicas de lo que hacían su padre y su abuelo. Yo creo que no vamos a dar más detalles, vamos a presentar directamente a José Expósito, que ya lo tenemos con nosotros. Hola. Bienvenido. Gracias. Como nos encanta tenerle aquí, además rodeado con todas las piezas. Con algunas. Con algunas, iba a decir con todas las piezas, bueno, algunas que podemos ver aquí en este Museo Municipal de la Cuchillería y otras que pertenecen a su colección privada, ¿no? Exactamente. Esta es de propiedad del museo, hecha por mí. Las demás son de parte de mi colección privada. Parte de su colección privada. Bueno, la primera pregunta, todo el mundo le conoce como Pepe, ¿no? Más bien. Sí, Pepe Expósito. Pepe Expósito, ¿no? Pepe Expósito. La primera pregunta es obligada. Hemos estado hablando de esa saga tan importante. Yo no sé desde cuándo o de dónde viene el oficio de la cuchillería en su familia. Bueno, el primero fue mi bisabuelo, pero él se dedicaba afilaba y arreglaba lebrillos y cosas de esas. Cuando se metió mi abuelo a trabajar de cuchillero, primero estuvo Casa de Arcos, ahí en el Callejón de los Gatos. Su abuelo, que era muy conocido, se llamaba Bartolomé. Sí, mi abuelo era muy conocido en Albacete. Y mi abuelo Bartolomé después se cambió a Zafrilla. Hay una fotografía por ahí, que está por aquí, del año 21, que está mi abuelo trabajando en el taller de Zafrilla. En el 25 se lo llevaron a la guerra de África. Sí. Y estuvo hasta el 27. Cuando vino, con 32 años lo mandaron a la guerra civil. Que por cierto, él era muy socarrón, era un cachondo mental, y decía, la guerra civil era un cachondeo. Comparado con África, ¿no? Lo que fue una guerra de verdad fuera de África. Claro, él cuando tuvo que coger el asalto el anual, le pegaron 2 tiros, uno lo llevaba en el cuello y otro en el pecho. Y le dieron por eso 2 medallas, que yo las vi antes de morir mi abuela, me las enseñó mi abuela y las vi las 2 medallas. Pero yo me imagino que todas esas historias, todas esas anécdotas, Pepe las conoce porque han trabajado mano a mano, tanto con el abuelo como con el padre, ¿no? Claro, y me la han sido muchas horas. Sí. Y bueno, ¿qué hacía su abuelo? ¿A qué se dedicaba exactamente? ¿Cuál era el oficio? No sé si era motorista, como luego... Mi abuelo era de banco. Era igual que yo, de banco. Lo que pasa es que yo aprendí después de motor, porque yo cuando empecé a trabajar ya, de los 17 a los 19 estuve trabajando ya fijo allí en el taller, que son los 2 años que estuve estudiando la maestría. Sí. Entonces, pues resulta que estuve trabajando esos 2 años ya en el taller con mi padre y bueno, pues ya me dedicaba a tiempo completo. Y entonces yo le dije a mi padre de ponerme en el motor con él. Me dijo mi padre, no, en el motor te pondrás cuando yo te diga. De momento ponte con tu tío Juan, que era el maestro, el que fabricaba las piedras buenas, y yo me puse con mi tío. Pues la historia de su familia es muy curiosa, porque su abuelo Bartolomé, bueno, le conocían como Bartolo, ¿no? Sí, le decían Bartolo. Bartolo. ¿Cuántos hijos tuvo? 5 varones. 5 varones. Y mi tía. Hay una foto, ¡ay, su tía que está aquí! Que es la pequeña, la que se llevaba 21 años con mi padre. Nació el mismo día que mi padre, 21 años después. Y todos esos hijos, me imagino que a ellos, porque él es el iniciador de esta saga tan importante, a todos los hijos les iniciaba en el oficio, ¿no? Sí, claro. Todos se pusieron a trabajar. Sí. De hecho... Enseñó a todos. Enseñó a todos. Me llega a decir que más adelante, cuando ya tenían su taller independiente, se salieron de los talleres de Ricardo Zafrilla,
tenían hasta 37 personas trabajando en el taller y 20 eran de la misma familia. De la misma familia, entre los hijos, o sea, los hermanos, los sobrinos, los primos, bueno, habíamos allí 20 de la misma familia. 20 de la misma familia. Yo cuando, claro, escucho 20 de la misma familia, 5 varones, imagino que muchos sobrinos, el único eslabón de la cadena, Pepe, es usted, ¿no? Sí, el único que ha quedado soy yo. El último. Sí. Bueno, pues yo, después mi padre me dijo que tenía que aprender de mi tío Juan, que era el más avanzado, porque el que más sabía era mi tío Juan, el más completo. Entonces mi padre me dijo, tú con el tío Juan. Mi tío Nino también era muy bueno, daba unas figuras muy bonitas. Mi tío Isidro era un especialista en patas de ciervo y cuchillos de ciervo. Hacía unos cartas muy bonitos de patas de ciervo. Pero mi tío Juan, cuando le ponía, era mejor que ninguno. Porque, usted me imagino ahí pipeando, claro, todo, desde pequeño. Yo tuve la suerte... Hay una foto en la que se le ve a usted de pequeño con un primo suyo. Vamos a ver alguna de estas fotos. Bueno, esta es la foto que hemos visto, que hay que fotos... Ahí están los 5 hijos. Ahí están los 5 hijos. Sí. Y ahí ya vemos que llevan como si fueran cuchillos de... Sí, ¿no? de lo que hacían entonces. De lo que hacían entonces. Y todos ataviados como de la labor, ¿no? Sí, claro. Del taller. Ese es mi padre, el primero. Es su padre. Y creo que había una foto donde está usted pequeñín, que ahora vamos a ir pasando, esa foto, que aquí se le ve pequeño, es este de aquí, ¿no? La anterior foto, que pongan la anterior foto. Que está por ahí detrás, ¿no? Esa. Ese que se ve detrás de mi tío, sí. El primero es mi tío Nino. Sí. El segundo soy yo ya con 16, 17 años. Tiene yo ahí. El que está detrás de él. Sí, sí. Pero más adelante tenemos la foto de más pequeño todavía, fíjese. Vamos, los dientes le salieron a todos viendo cómo se hacía el arte de la navaja y los cuchillos de manera artesana, Pepe. Y es muy curioso, volvemos otra vez, damos otro salto, pero esta vez para atrás. Ya hemos conocido un poco la historia de su abuelo, de Bartolo Expósito, que comenzó con esta saga familiar. Mi abuelo fue el patriarca de la familia. El patriarca de la familia. Fue el que enseñó a todos. Ahí empezó la raíz y los conocimientos, que después, claro, no tiene nada que ver porque mi padre, cuando yo, en un concurso, que no me dejaron concursar porque llegué 5 minutos tarde, y dije, me llevo las piezas. Y entonces me dijo, no te las llevas, que te vamos a dejar la mejor vitrina. Digo, vale. Y mi padre, no, te las tienes que haber llevado. Digo, déjalos. Digo, que van a estar toda la vida viendo. Digo, ya tú al terminar la feria. Las vendió todas, ¿no? Todas, sí. Se me dio aquella feria de maravilla. Yo quiero que vayamos para atrás al salto, porque su padre tiene una historia muy curiosa. Sí. La generación de esa época, que muchas veces estaban condicionados, en este caso por la Guerra Civil Española, entonces su abuelo Bartolo estaba en el taller, pero le llaman al frente de Guadalajara, ¿no? Pues le llaman para ir a la guerra, alistarse a la guerra. Y su padre había nacido con una especie de patología, ¿no? Una especie de parálisis. Le dio una parálisis a los 7 meses de nacer. Sí, ¿y qué le dijeron? Fue mi tía y mi abuela con él al médico y dijo el médico que lo mejor eran baños de sal. Y mi abuela se fue al Hotel Excelsior de Alicante y se iba medio año allí con él para que se bañara. Tengo un montón de fotos de mi padre, que me las tenía que haber traído. Sí. Con él, con mi tía, en el Paseo de las Palmeras. Allí fotos de él, de verano, claro. Era una tía que tenía pudientes, como se dice. Mi tía, ¿no? sí. Tenía dinero y entonces decidió tenerlo ahí en el mar Mediterráneo para que se fuera curando. Sí, y lo que vivió hasta los 14 años. Llaman a su abuelo al frente y entonces ¿qué hace? Pues que mi abuela su abuela dice, este niño se tiene que venir para acá. Y deja sus estudios, a él le hubiera encantado ser médico. Sí, mi padre estaba en 3º o 4º de bachiller, en el instituto número 1 del parque. Era amigo del que fue presidente de sindicatos, el que hizo el polígono campoyano. Sí. Ese era mi íntimo amigo de mi padre. Iban juntos a la clase. O sea, mi padre era un buen estudiante, pero claro... Pero por las circunstancias se tiene que ir al taller y ahí es donde continúa él con la saga de manera profesional. Pero mi padre era muy matemático. Mi padre hacía todo, medía siempre, para hacer una hoja, lo medía siempre. O sea, por eso era tan exacto.
Mi padre siempre medía, además de que tenía ese don, mi padre era muy, muy matemático, trabajando. Hacía piezas maravillosas también, Sí. ¿no, Pepe? Mi padre, a los 14 años, como decías, lo llaman, y claro, se pone a trabajar y ¿qué podía ganar un chiquillo? Entonces, tenía un vecino que tenía tierra. Y dijo, madre, tengo que hacer algo. Total, que cogió el vecino y lo enseñó de hortelano. Mi padre, todos los veranos, sembraba patatas, maíz, de todo, para que comieran los chiquillos, porque entonces, Ya, bueno. fíjate cómo era mi tío, que era mi tío Isidro, que le dice a mi padre, chache, pues nosotros no decíamos chaches, yo a mi tía le digo chacha, no le digo tía. A mis tías, a las hermanas de mi madre le digo tías, pero a mi tía María le digo chacha. Y a mis tíos eran mis chaches. Y dice, chache, ¿puedo meter el molo en la leguela? Le decía a mi padre, fíjate cómo hablaba. Tenía 2 o 3 años. Sí. Y lo llevaba a mi tío Bartolo a Coscoletas. Se iban los 5 a regar. Y volviendo otra vez al oficio de los cuchillos, usted ha estudiado, Pepe, ¿no? Decíamos Sí. que esos estudios, ¿cuál es exactamente lo que hizo? Ajustador matricero, en la rama del metal. Matricero, en la rama del metal. ¿Cree que, verdad, eso le ha permitido dar un escalón más Sí, eso a las piezas de su abuelo y de su padre? Porque darle la perfección a estas piezas es impresionante. Yo cuando tenía que hacer un modelo, limaba yo la matriz, o sea, el modelo en cobre. Lo llevaba al matricero, que conocía a todos. Toma, hazme esto. Y me lo hacían. Bueno, con mis matrices copiaron un montón de modelos. Hicieron copiar tela. Esto es uno de los cuchillos que podemos ver aquí en el Museo de la Cuchillería, Sí. ¿no? Este cuchillo, la hoja creo que la hizo su padre, Sí. y el mango, Yo. la empuñadura, coméntemelo. Quiero que lo toque, a ver qué le evoca. Es una maravilla, ¿no? Es de 4 caras. Es un cuchillo con 4 caras. Es que nunca se había hecho un cuchillo a 4 caras, así cuadrado. Y cogí y lo hice. Lleva 4 incrustaciones. Esto solamente lo he hecho yo. Esto hay que ser muy fino Para incrustar. Para incrustarlo en hacer doble incrustación. Con las líneas rectas. En marfil, y que no te rompa. Pues te rompe, adiós. Y luego hacer, estos son 4 cajones, porque estas piezas son 4 piezas distintas. Las preparé, le preparé los cajones y lo hice. Aquí tenemos expuestas piezas que son verdaderamente maravillosas. Esta creo que lleva marfil, turquesa, plata, ¿no? Sí, este es un cuchillo de marfil, turquesa y plata, es todo de plata. Esta y esta son de plata. Todo de plata maciza. Muchas veces los periodistas, me imagino que en la cantidad de entrevistas que le habrán hecho, hay una pregunta que se repite mucho, que bueno, que yo creo que tiene una respuesta, ¿no? No sé, yo ahora mismo cuando veo estas piezas tan maravillosas, la pregunta que me viene a la cabeza es ¿cuántas horas tiene, por ejemplo, una pieza como estas? ¿Cuántas horas tiene? Esa pieza me quitó a mí el sueño. Esa pieza... Cógela usted. Si te das cuenta, es una figura geométrica. Son 3 rombos que a su vez forman 3 hexágonos. Míralos. Se lo enseñé a un matemático, que me dijo que era parecido a la fórmula de lo que veo lo atómico. El átomo. El átomo. Dice que es muy parecido. Bueno, una cosa que se me ocurrió. Sí, pero cuando le pregunto por las horas, a veces no se mide el tiempo. ¿Cómo es? Como lo que usted cuenta. Mira, cuando el tiempo no corre y estás trabajando, eso es el arte. Eso es la artesanía. Cuando él corre, dice, si llevo 3 días y estoy en las mismas,
Eso es el arte. Si tú cuentas las horas eso no es arte. Cuando el tiempo no corre, eso es la artesanía. En eso consiste la artesanía. Y le ha dedicado muchos fines de semana, ¿no? Que es cuando realmente los fines de semana sí, usted se dedicaba a hacer las piezas de artesanía. Sí, antes de que me diera el ictus, yo iba todos los fines de semana a trabajar. Hacía los modelos, hacía mis ensayos y hacía también modelos. Cuando me encargaban piezas buenas, las hacía los sábados y los domingos. De mi mujer has trabajado más horas. He trabajado muchísimas horas. Más horas que un reloj. Sí. Y bueno, no había tiempo para usted, ¿no? Cuando yo trabajaba desde los 17 a los 19, que ya estaba fijo ahí en el taller, me quedaba, bueno, hasta las 11 de la noche, era increíble. El tiempo no corría. Porque es la verdadera pasión, ¿no? Yo creo que a veces, muchas veces, este tipo de piezas se explican solamente con la pasión. Es decir, cuando tú te vuelcas y cuando estás disfrutando de tu trabajo. A mis tíos nunca los he visto quedarse más de una hora. A las 7, todo el mundo corriendo. Salía todo el mundo. Y entonces me quedaba yo hasta las 10 y las 11 de la noche, haciendo cosas, preparando piezas, aprendiendo. ¿Y por qué cree que le viene eso? Yo creo que, aparte del aprendizaje de toda la familia, ¿no? De estar viendo a los tíos, al padre, al abuelo... Eso me lo inoculó mi abuelo. ¿Sí? Sí. Su abuelo Bartolo, ¿no? Mi abuelo, cuando estaba en el lecho de muerte, estábamos mis 3 primos hermanos y yo, los 4 en el pie de la cama. Y mi abuelo se dirigió a mis tíos y les dijo, llevaros a Josico, que no os das cuenta que un chiquillo está llorando. O sea, por ejemplo, cuando murió mi abuela, 25 años después que mi abuelo, yo estuve presente cuando abrieron el ataúd de mi abuelo. Y lo vi a mi abuelo. Para usted era muy importante, ¿no? Era importantísimo, importantísimo. Porque me imagino que, claro, el haber compartido tantos años juntos, tanto trabajo, con esas conversaciones que me contaba, ¿no? Le contaba anécdotas de la guerra de África, de la guerra civil, de todos los avatares que había pasado pues, en esas circunstancias complicadas de la vida. Eso también une mucho, ¿no? No solamente el que le haya dejado la herencia a la profesión, sino que, que debe de unir muchísimo. Sí, eso y te marca mucho. Yo ya te digo, siempre, yo me acuerdo que yo hice una navaja de nácar muy importante, del número 7, más o menos como esta de grande. Cójala. Y... Pasada, ¿no? Que nos quedamos, bueno, pues y eso, esto lo que era es de la nácar. artesanía tan maravillosa. Y esto era de nácar, esta piedra era de nácar. Y me acuerdo que yo no sabía cómo meter la mano a aquello, porque era la primera que hacía. Y me acuerdo que invoqué a mi abuelo. Ah, sí. Digo, abuelo, donde estés, ayúdame, échame una mano. Y entonces entró mi padre. Dice mi padre, mira, el abuelo, cuando ajustaba, le metía una junta de papel de fumar. Y entonces apretaba con la mano, le daba otra vez, lo sacaba donde daba, le volvía a limar. Y al final las ajustaba, cuando estaban todas bien ajustadas, con papel de fumar. Y así lo hice. Bueno, eran trucos, ¿no? Que tenían. Y quedaron de maravilla. Mi padre le decíamos motoristas, era vaciador. Sí. Y a los 16 años estaba mi abuelo trabajando, se juntaban ahí en la Copa de Oro, a salir de trabajar se juntaban todos los talleres. Sí, porque había muchas familias, ¿no? Había mucha gente que se dedicaba... Y estaba ahí el Nene Castillo. Porque fulano es el mejor motorista que hay en Albacete, porque fulano... Y mi abuelo, yo conozco a uno que es mejor que ese, bastante mejor. ¿Cómo? Eso me lo vas a demostrar. Mañana te voy a traer una navaja hecha por mí y le llevo un Albacete del 2. Entonces se arreglaba el talón y ya se terminaba la navaja. Y ya terminar la navaja del todo era el motorista, que la terminaba. Y cogió mi abuelo a mi padre y se la lleva y dice, toma, arréglame esta navaja que tengo un compromiso. Y mi padre, ¿cómo es el compromiso? Y dice, para un amigo muy amigo. Otro día agarra a mi padre, se la hace y dice, toma, padre, que ya está hecha. Ya lávate que nos vamos, que nos van a invitar a merendar.
Se había ganado la apuesta, ¿no? Lo sabía, ¿no? Bueno, llegan allí, dice, a ver, la navaja, ¿te estás acordado? Y mi abuelo, aquí la tienes. Y me cago en la leche. Y dice, claro que es mucho mejor. ¿De quién es? Dice, mi chiquillo, con 16 años. Y entonces trabajaba, como mi padre sabía leer y escribir, o sea, estaba bastante avanzado en matemáticas y en todo. Y era el que llevaba todos los paquetes, los llevaba allí, cuando estaba en Zafrilla, era el encargado de llevarlos al tren, para que salieran para destino. Sí. Zafrilla era, para quien nos esté escuchando, era un taller importante aquí en Albacete, Ricardo Zafrilla. Sí, era de los mejores que había en Albacete, si no era el mejor. Y también estuvieron trabajando anteriormente con la familia Arcos, ¿no? O sea, el abuelo. Pepe, cuando dedica tanto tiempo a una pieza, tanto esmero, también hay que preguntar, ¿es difícil a veces ponerle fin a una pieza? Es decir, ¿ya la he terminado? Sí. Es que rematar bien una pieza es muy difícil. Es muy, muy difícil. O sea, yo lo que pasa que también he sido muy rápido trabajando. ¿Ah, sí? Yo he trabajado a una velocidad del sonido. Trabajaba, mientras uno hacía una navaja, yo hacía 20. Yo tengo una facilidad, por eso, por la gimnasia, como yo digo, eso era gimnasia, que hacía de chiquillo. Por las horas que llevaba. Cuando ¿no? llegué a los 30 años, trabajaba de memoria. De memoria. Y cuando se han dedicado tantas horas a esa pieza, tanto esmero, tanta pasión, ¿desprenderse de las piezas duele? Pues hombre, que cuando te las pagan, no. Y cuando te las pagan bien... Cuando te las pagan por lo que pides, menos todavía, ¿no? Y cuando no te las... Vamos a ver, yo siempre he vendido mis navajas. Sí. Y cuando cobran una buena pasta, también da mucho gusto. También da mucho gusto, claro. Entonces, ¿pero alguna pieza en especial le ha dolido a lo mejor desprenderse de ella, de decir, sí me ha dolido. Esta que me ha quedado que es una maravilla? ¿Cuál ha sido? La que tiene Pepe Bono. ¿Ah, sí? Que fue Amos y Roberto y me la sacaron. Esa me costó mucho. La entregó ahí como el que entrega el sobre de si no. Me costó mucho. Le costó mucho. Bueno, piezas suyas tienen figuras importantísimas, ilustres, por ejemplo, papas. Sí. Tienen piezas, ahora que estamos cercanos al Juan nuevo XXIII Papa. y Pablo VI tenían de mi padre y de mi abuelo. Claro, y mi duda era cómo podían acceder a ellos. Y cuéntenos, Pepe, ¿quién les encargaban esas piezas? ¿Cómo al final acaban esas piezas tan importantes en las monarquías? Pues venía el gobernador de turno que iba a ir y nos la encargaba. Hacerme una navaja para esto, tal. Y se la llevaba para el Papa. Y se la llevaba, ¿no? Ha recibido encargos muy curiosos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, uno que me decía... un cuchillo para Franco. Para Franco, con monedas. Con monedas del tío sentado. Trajeron 20 o 30 monedas del tío sentado. La fundieron y la laminaron. Eso se lo hacían en una joyería. Yo actualmente la fundo, lo lamino, lo sueldo, yo lo hago todo. Esas son cosas que yo he aprendido de tantas horas como he echado. Y con la edad se hacen las navajas desde otra perspectiva. No sé si a lo mejor cuando está terminando una pieza siente más nostalgia, ¿no? O tiene un sentimiento diferente a cuando empezaba. A lo mejor ahora le da más valor a todos los detalles, las terminaciones, al tiempo, no lo sé. ¿Cómo ha ido evolucionando Pepe Expósito en su oficio? Hombre, yo he evolucionado, ahora mismo soy más detallista, más tranquilo trabajando. Sí. Antes era más rápido que... Era como el menos rápido moría al primer tiro. Creo que usted tiene un don para poder hacer estas piezas. Sí, hay que tener un don muy especial. Tienes que nacer con unas cualidades naturales específicas para esto. Porque igual que su padre sí que le hubiera gustado ser médico, ¿alguna vez se lo decía trabajando? Le decía, pues a mí me hubiera... Yo si no hubiera sido que mi abuelo se fue a la guerra, no estaría aquí. Mi padre de esas cosas hablaba muy poco. ¿Hablaba poco? Muy poco. Y sin embargo el abuelo hablaba más, ¿no? El abuelo hablaba más, compartía más. No, tampoco era muy cacarrín mi abuelo. No. Solamente cuando estaba con los suyos hablaba de esas cosas. Eran generaciones reservadas, ¿no? Sí, podemos decir. Sí. Que se guardaban. Mi padre no era muy cacarrín tampoco. Y yo me lo dijo una vez que
que él le hubiera gustado ser médico y hubiera valido porque él era un buen estudiante. Y a usted, por ejemplo, si ahora, imagínese que ahora le dan o le hacen la pregunta, ¿no? ¿Qué le hubiera gustado ser? ¿Se hubiera dedicado a otra cosa que no fuera este oficio? Yo nací para esto. Sí. Lo tengo claro. Pero qué bonito es eso, ¿no, Pepe? Sí. El poder decir, yo nací para esto, sí. Yo creo que estaba predestinado, yo creo que tengo un don. Mira, y he podido materializarlo. Cuando yo hice las navajas esas tan importantes que presenté al último concurso, que no lo gané, pues no me dejaron concursar, pero bueno. Mi padre me dijo, dice, ahora, cuando vio las piezas, dice, ahora es cuando te puedo decir, hijo mío, que eres el mejor artesano que he visto en mi vida. Dice, lo que has hecho se sale de madre. ¿Y eso qué le produce a usted, Pepe, esas palabras? Fue la primera vez que me lo reconoció mi padre. Sí. Porque mi padre me decía, tienes que seguir mejorando. Hasta esa vez que ya me dijo, ahora eres el mejor. Porque ya era de banco y de motor. Eso es muy difícil serlo, ¿eh? De hecho, no había ninguno. Mi padre era de motor, pero no era de banco. Y mi tío Juan, mi tío Bartolo era de motor. Mi tío Juan, mi tío Nino y mi tío Isidro eran de banco, pero no eran de banco y de motor. Y mi padre, cuando me enseñó de motor, me dijo, ahora eres el mejor, ahora. Le costó reconocerlo, ¿eh? Sí, le costó mucho. Le costó mucho, pero al final no le quedó más remedio. Sí, mi padre era muy cabezón. Se ha recorrido muchas ferias, ha estado bueno, en ferias en Francia, en Alemania también, en Estados Unidos, donde ahí ha ido dejando piezas que yo me imagino que para cada familia que pues, adquiere una de estas piezas, eso es como un pequeño tesoro que pasa de generación a generación, que es algo maravilloso, ¿no? Porque es lo que decíamos y recordamos siempre en estos encuentros cuchilleros, cada cuchillo tiene una historia. En su caso, cada cuchillo tiene la historia de la creación, pero los que adquieren ese cuchillo tienen la historia del legado de su abuelo, de sus padres. Yo no sé bueno, creo que hay una anécdota muy graciosa que quiero que la comparta con el público, cuando en una de las ferias cogieron una pieza, imaginemos esta, ¿no? Y le dijeron, esta pieza lleva plata, lleva marfil, ¿cuánto vale cada uno de los elementos? Bueno, no, eso fue ¿Dónde fue? Una entrevista que me hizo el estudiante. Sí. El que hacía la Curro Jiménez con... Sí, que iba haciendo entrevistas. El estudiante. Que venía a Albacete, a la estación de autobuses, y a un personaje muy característico le hacía una entrevista. Venía también un cantante, o sea, era un show lo que hacían. Y me dice, oye, Pepe, qué navaja más bonita. Era de plata y marfil. Dice, ¿en cuánto valoras el marfil? El marfil vale unas 500 pesetas. Dice, ¿y la plata? Digo, otras 500, 600. Dice, ¿y el acero? Digo, el acero valdrá, digo, 10 duros. Dice, entonces, ¿por qué vale lo que vale, entonces, no? ¿por qué vale 300.000? Digo, el resto es saber hacerla. Se quedó muerto. Ahí está el kit. Se quedó muerto. Digo, el resto es saber hacerla. Y ahorita que todo el mundo sabe hacer esto. Y le gustó aquella anécdota, sí, estuvo bien. Bueno, es que yo creo que mejor respuesta imposible, ¿no? Es como decir, yo le doy los materiales, hágala usted si puede. Sí. ¿No? Si puede y si sabe. Sí, eso es muy difícil. También es verdad que, bueno, que yo, después de esa saga tan grande, estábamos hablando de casi 20 personas de la misma familia cuando trabajaban 32 en el taller, que no continúe la saga, yo no sé qué le provoca a usted, Pepe. A mí ¿Le da nostalgia, le da pena? A mí mucha pena y mucha nostalgia. Nosotros llevamos ininterrumpidamente haciendo artesanía 120 y tantos años. Ininterrumpidamente, de padres a hijos. Y ya conmigo se acaba. Con usted se acaba, ¿no? No sigue nadie. La saga. Bueno, en este nivel. Sí, bueno, a este nivel, claro, de estas piezas con esta categoría que han ganado además concursos, han ganado premios importantísimos y, como decíamos, están en monarquías europeas, están pues ahora mismo en el Vaticano, tienen piezas tan bonitas porque se las encargaban ex proceso para poder presumir de lo que se hace, en este caso en Albacete, de las manos del maestro artesano cuchillero como es Pepe Expósito.
Pepe, no siempre los materiales eran tan fáciles de encontrar, ¿no? Porque había épocas donde escaseaba la alpaca. Yo me acuerdo cuando escaseaba la alpaca y, nene, venga, búscame botes. Los mejores eran los de 5 kilos del tomate. Eran los que más cotizados, ¿no? Los que más se desarrollaban. Y iba y cogía 15 o 20, buscaba 15 o 20 botes, ahora lo llevaba. Con el soldador se calentaba por donde iba el estaño, porque el estaño se aprovechaba, el estaño y la chapa. El estaño para soldar y la chapa para hacer las virolas y los rabajos. O sea, que se buscaban, se pergeñaban las mañas, que aunque no existiera sí. o no hubiera en ese momento por las circunstancias el material. Yo hice una navaja con la virola de chapa y el rabajo de chapa para demostrar que se puede hacer. Y ahora a ver hacerlo. Limé el cabo, hice la cabeza y del rabajo, digo, toma, si no he hecho otra cosa desde chiquillo. Me han salido los dientes, ¿no? Con las claro, y los cuchillos y todo. Y la hice de chapa, de bote. Esta es curiosísima porque aquí estamos con la cola de un armadillo, ¿no? Ese es el rabo de un armadillo. El rabo de un armadillo. Cójala, Pepe. Cuéntenos, ¿qué lleva esa pieza? Pues esta pieza, el rabo estaba retorcido, estaba seco ya. Lo eché en agua, lo tuve varios días en agua y lo abrí por la mitad. Entonces con esta figura, hice una figura de madera. Y entonces cogí con unos alambres, le di la forma, lo cogí. Lo prensó, ¿no? Bien. Cada cara, hice 2 caras, el lado izquierdo y el lado derecho. Lo cogí con unos alambres y lo puse al sol a secar. Cuando se secaron, lo limé y ya hice la plantilla. Hice la plantilla para hacer el cabo, o sea, para hacer el mango de cajón. Y ya está, y así lo hice. ¿Esto forma parte de su colección privada? Sí. ¿De su colección particular? Para hacer eso tienes que tener conocimientos de ajuste y matricería, si no, no lo haces. Si no, no lo haces, ¿no? Para poder trabajar con, aquí estamos viendo, con cualquier tipo de materiales, da igual el que sea. Ahora cuando mira atrás, tantas horas que le ha echado a este oficio, porque es un oficio muy sacrificado. Sí, sí. Al principio no ganas un duro. Yo me acuerdo que le decía a mi padre, papá, estoy aburrido ya. Y decía a mi padre, tú muchacho, tú sigue. Dice, luego, cuando lo hagas para ti, todo el dinero va a ser para ti. Así que tú de momento, tú no hagas caso y sigue. Eso es mi padre. Y yo creo que la satisfacción también es decir, ¿cuánto vale esta pieza? Esta pieza vale tanto, ¿no? Lo que usted considere que... Y entonces que llegue alguien y que diga, pues sí, efectivamente vale ese dinero y que se lo pague, ¿no? Eso sí. Creo que no está... Eso no está... bueno, jode... esa satisfacción, esa recompensa... Jode vender las piezas, porque esto forma parte de ti. Esto ha nacido de ti. Entonces, pero bueno, a veces hay que vender para... Pero bueno, que valoran su trabajo, o sea, es como tú pones el precio, dices, vale lo que yo considero que vale. Cuando era más joven, yo hacía piezas para concursos y para vender. Y ahora las hago para mi colección privada. Cada pieza que hago es para mí. ¿Sigue disfrutando de la artesanía cuchillera? Sí. Y ya cuando veo que algo va a salir especial, lo dejo para mi colección. Y es verdad que cuando se ponen a trabajar, pasa muchas veces, ¿no? Con los pintores, con los artesanos, con los artistas, se meten tanto de lleno en el oficio que su mente se queda en blanco. El tiempo no corre. Está pensando solamente Ese es el arte. Cuando el tiempo no corre, el arte consiste en eso. Yo me he tirado con piezas un montón de horas. Bueno, con pocas, pero algunas me han quitado, me han dado dolor de cabeza. ¿Y se ha costado pensando en esa pieza? Este cuchillo pieza? me dio dolor de cabeza. Ah, sí, ese cuchillo, el geométrico, como dice, ¿no? Sí, que simula la forma del mira, átomo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 piezas. 8 piezas que van cogidas, alargadas, con 2 pasadores a lo largo. Después las desmonté, dibujé, tracé la figura, la desmonté, hice los encastres y después la volví a montar. Y claro, eso me quitaba el sueño. Me quitaba el sueño pero
Esta navaja, esta la hice ya con la gorra. La verdad es que es una vida entregada a una pasión y yo creo que ha dado los frutos. ¿Usted se acuerda de la primera feria a la que fue con sus cuchillos, con sus navajas? ¿De artesanía, París? ¿Y se acuerda de la primera pieza importante que vendió? Sí. ¿La tiene grabada? Y una que no vendí. ¿Ah, sí? Que se la trajo otra vez de vuelta. Me la traje. ¿Y no la vendió por qué? Porque a lo mejor no llegaron a un acuerdo con el precio. ¿Cuánto era la diferencia, Rafa? Por el cuchillo. 500 euros. Por 500 euros. ¿Por 500 euros? Yo pedí 3.500 y me daban 3.000. Y usted dijo que no y el otro tampoco, ¿no? Dije no. Le pesaría más al... No. Yo creo que le pesaría al que no se la llevó, ¿no? Igual estaría pensando, porque esas cosas a veces, cuando ves algo que te enamora, luego estás diciendo, madre mía, por este dinero la dejé escapar esta pieza que no la volveré a encontrar. No. Me metía en su página web y en los comentarios que hay de clientes, pues me pareció curiosísimo porque uno de los comentarios ponía, hola, soy fulanito, no sé desde qué parte de España escribía, si de Zaragoza o de León. Tenía una pieza donde estaba firmado como B. Expósito, entonces les preguntaba a ustedes si esa pieza podía venir de su familia. Era mía. Pero qué curioso, ¿no? Que hayan ido a buscar el origen. Claro, era mía. Y entonces les responden ustedes si efectivamente salió de este taller. Sí. Era J. Expósito. J. Expósito, ¿no? José Expósito. Es que yo marco con José Expósito. Que le busquen hasta dar con el origen, porque contaba un poquito lo que era la historia de ese cuchillo. Sí. Y le había pertenecido, no sé si al abuelo o al padre, entonces en la familia le tenían muchísimo cariño. Es lo que hablábamos, que luego los cuchillos y las piezas, las navajas, Sí, tienen vida propia. A mí me mandan muchas navajas para que les dé nueva vida. Ahora tengo que arreglar una navaja de mi abuelo, que es Expósito también. Y está desajustada, le falta la palanquilla y me la van a mandar para que la arregle. ¿Y cómo es volver otra vez a recuperar una pieza que ha salido de allí para arreglarla después de tantos años? Yo recupero piezas que cuando las han visto la gente dice, esto es increíble. Que vuelva a ser otra vez nueva, impecable. Nueva. ¿Y sentimentalmente también le revuelve algo por dentro? Sí, claro. Sí. Arreglar navajas que hizo mi abuelo, por ejemplo, eso a mí me da... Es volver a encontrarme con mis ancestros. A veces haciendo, bueno, contaba la anécdota de que no le salía una pieza y invoca a su abuelo haciendo piezas cuando ya ninguno de los dos estaban. No sé si le ha venido el recuerdo de ese taller, sí, claro, donde era tan Yo pequeño. ahora mismo estoy viendo a mi abuelo trabajando. Mi abuelo entraba al taller, el primero de enfrente era mi abuelo. Enfrente de mi abuelo estaba mi tío Juan, mi tío Isidro, mi tío Nino y unos primos míos. Detrás de mi abuelo estaba el yunque y detrás estaba la fragua. Me acuerdo que él se ponía a marcar las hojas y hacía... Cogía un puñado, que las tenía bien puestas y hacía... Ya se quedaban puestas para marcar. Cogía la marca y hacía... Pum, 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 pum. La recogía otra vez, pero así, como lo estoy diciendo. Echaba otro puñado. Pum, 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 pum. Y luego se ponía a templar. Mi abuelo era un número uno. De hecho, bueno, a 5 hijos, ¿no? Los enseñó a los 5. Sí, yo me acuerdo, le preguntaba, porque claro, mi tío Juan, el mejor era mi tío Juan, de banco, era el mejor. Y yo le decía, Chache, ¿y los otros cómo no han aprendido lo que usted? Dice, Pepe, cada uno nacemos con unas cualidades muy distintas. El tío Isidro se le da muy bien las patas. Sin embargo, cuando yo he hecho patas, las he hecho mejor que él. Mi tío Juan hizo una pata de cajón con cruceta, que eso mi tío Isidro ni la había soñado. Ni la había soñado. Mi tío Juan era fabuloso. Pero el mejor de toda la saga, podemos decir que lo tenemos delante. Según mi padre, sí. El título me lo dio mi padre. El título se lo dio su padre, ¿no? Bueno, yo creo que sin lugar a dudas... Es que le hice la pregunta siguiente. Digo, papá, si viera esto el abuelo, ¿qué opina? Que si lo viera el abuelo, se volvía a morir. El abuelo viera lo que está haciendo ahora. Del nivel de perfección, ¿no? Que Dice, ha llegado a alcanzar. no sé lo que vería.
Dice, ni ninguno de los que habían entonces. Dice, el abuelo no solo que veía, que era un figura, los demás menos. Para terminar, sí que, bueno, como me gusta hacer, cuando ya tiene tantas piezas hechas, tantas horas dedicadas, yo no sé si hemos dicho que siente un poco de nostalgia, ¿no? Por ser el último, como si dijéramos, eslabón de la cadena de la artesanía cuchillera y navajera de la saga de los Expósito. No sé si a lo mejor usted querría dar algún consejo a la gente joven ahora que le gusta este mundo, Hombre, que se forme también en el mundo de la artesanía, ¿no? Que le dedique horas, porque no es un oficio fácil. No, es un oficio muy difícil. Yo me imagino que detrás de cada navaja hay muchas ausencias, ¿no? A lo mejor pues de dedicarle tiempo a las navajas y no Sí. estar con la familia, aunque sí que estás, pero le estás dedicando tiempo mis a hijas, tu pasión. a las dos mayores son a las que menos he visto. Las pequeñas sí, así. Las pequeñas ya cambié el negocio, tuve también un problema y ya le dedicaba más tiempo a las pequeñas. A la familia, nos íbamos por ahí con los amigos. Pero las mayores, a las mayores no las he visto nada más que para cenar y ya está. Porque era trabajar. Y a la hora de comer. Era como la vida y la pasión volcada en Sí. los cuchillos, ¿no? Sí. Lo decíamos al principio, es cuando el tiempo no corre hasta incluso el punto de... Y cuando me ponía con estas cosas, era una obsesión tremenda. Sí. O sea, solamente tenía vista nada que para esto, nada más. Empezaba y terminaba, ya cuando terminaba ya me liberaba, pero me quedaba con esto, me he tirado horas, bueno, me hacía 10 o 12 piezas de estas en una semana, que eso no lo hacía nadie ni en 3 meses. No solo por encargo, sino por amor, ¿no? Sí, para concursos, para cosas. Para seguir progresando en el conocimiento, en la práctica. Claro. Para llegar a la excelencia, ¿no? Sí. Que cuesta mucho. Mucho. Llegar a la excelencia en una profesión es muy difícil. Entonces creo que nos podíamos quedar desde la experiencia, de todo lo que nos ha estado contando, con un consejo para la gente joven. Pues si ama algo, tienes que disfrutar con él y que volcarlo. Lo que pasa que la gente joven hoy día no piensa igual que pensaba yo hace 60 años. Tienen otras prioridades, ¿no? A lo mejor. Claro. Antes de empezar aprendizaje primero, aprendizaje segundo y aprendizaje tercero de ajuste y matricería, yo estuve en preaprendizaje de primero y preaprendizaje segundo, que pasábamos por todos los talleres, mecánica, electricista, forja, de todo. Y entonces te van viendo las cualidades que tienes. Y yo me acuerdo que yo llego y de mi padre, tú de mecánico. Porque un mecánico con 4 llaves y tal, ya eres mecánico. Me apunto a mecánico. Iba el maestro de ajustador y dice, ¿dónde está Expósito? Dice, creo que está en el taller de mecánico. Va para allá. Y dice, no, tú conmigo, ¿no? Dice, ¿qué haces tú aquí? Pues mire usted, don Germán, que mi padre me ha dicho, tu padre, ya lo haré yo con tu padre. Tira delante de mí, bórralo, que me lo llevo yo. Y me llevó de ajustador. Le vio cualidades. Claro. Ya despuntaba. Sí. Pues nos vamos a despedir dándole las gracias por todas esas horas de trabajo que hay en cada una de las piezas, como decía usted, por todas las renuncias, ¿no? A veces familiares que se esconden en cada uno de los trabajos, por el legado tan maravilloso, Pepe, que ha dejado usted junto con su familia. Muchas de estas piezas se pueden ver aquí en el Museo Municipal de la Cuchillería, otras están volando por el mundo, están en sitios tan importantes como hemos dicho en la monarquía, el rey emérito tiene piezas, el rey actual tiene piezas, mucha gente, bueno pues... Yo he recuperado piezas de mi abuelo. Así. Porque mi abuelo marcaba, cuando vivía mi abuelo, marcaban B. Expósito. Eso es lo que le preguntaban en la página, B. Expósito. B. Expósito. Claro. Bueno, pues yo tengo un montón de piezas de mi abuelo. Sí, eso le preguntaba. Que las he recuperado. B. Expósito, preguntaba esa persona Algunas las he comprado y otras amigos míos que han empujado y me las han regalado. Pues vamos a darle, para concluir, antes de darle un aplauso enorme, creo que un aplauso a toda la trayectoria que se lo merece,
aquí lo tenemos expuesto, ¿no? Todo su trabajo. Tenemos un recuerdo de este encuentro cuchillero que lo va a entregar nuestra concejala de emprendimiento, responsable también del museo, Lucrecia Rodríguez de Vera. Buenas tardes a todos. En nombre del alcalde, Manuel Serrano, queríamos tener un detalle para usted, para que lleve el Museo de la Cuchillería siempre en su corazón, porque son parte de este museo, son la parte viva de este museo. A usted, como cuchillero, y a todos los cuchilleros que hay en la sala, queremos agradecer vuestro trabajo, vuestro legado, porque vosotros habéis puesto Albacete en el mundo. Vosotros Albacete lo habéis hecho grande y lo conocen en todo el mundo gracias a ustedes. Así que un aplauso muy fuerte para un aplauso todos. Enorme. Es un pin que, bueno, que representa la fachada del Museo de la Cuchillería. Aquí. Y así ¿Vale? siempre va con usted. Póngase de pie, que nos despidamos de él recibiendo un aplauso de todo el público. A ver. Muchas gracias.